Cerrando una semana, estamos cerrando el mes también, pero con excelentes invitados acá en Chiapas al cierre. Y tenemos aquí en el set de televisión y me da mucho gusto saludar, ya hemos platicado con él a veces en línea porque está de planta en el centro del país, pero también anda recorriendo toda la República Mexicana y el estado, a don Plácido Morales Vázquez, usted lo conoce, excelente chiapaneco, y es magistrado presidente del Tribunal Federal y la Junta de Conciliación y Arbitraje, y él viene a platicarnos de varios temas. Don Plácido, qué gusto verlo en vivo. ¿Qué tal, Efraín? Qué gusto. Gracias por estar aquí el diario de Chiapas. Qué bueno que se da un espacio en la agenda porque sabemos que anda muy movido por todo el estado y por todo el país con todos estos compromisos y la agenda y mucho trabajo. Y bueno, gracias por estar con la audiencia de Chiapas al cierre y de Diario Media Group. Y el tema hoy, hay muchos temas que platicar, pero primero quiero platicar con usted de los derechos humanos, la percepción que se tiene actualmente de los derechos humanos. Y usted ha trabajado mucho eso a lo largo de toda su experiencia profesional. Pero ya recientemente más, Efraín, porque los derechos humanos están asociados a los derechos laborales. Totalmente. Están asociados porque México suscribió un acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo en el que acepta, reconoce que el derecho al trabajo es un derecho humano. Y cuando se reconoce que el derecho al trabajo es un derecho humano, aunque sea una garantía constitucional del artículo 123 constitucional, al ser un derecho humano, se está en automático reconociendo el tratado internacional y se le está dando un rango de superioridad para enjuiciar las cuestiones relacionadas con el trabajo digno, dice la Constitución. Y ya podemos hablar de eso desde hace apenas unos cuantos años en nuestra nueva administración federal y obviamente estatal, que se le ha ponderado mucho esto, porque antes incluso este tema laboral era muy rezagado o estaba muy mal influenciado, la gente no respetaba, las autoridades hacían lo que querían, pasando a traer pues derechos humanos y derechos laborales. Sí, claro, es muy importante hablar en Tuxtla Gutiérrez, en el diario de Chiapas, con Efraín Meneses sobre el tema de los derechos humanos. No hay que olvidar que el derecho humano es un derecho de las minorías. Y en 1994, en Chiapas, se alza la voz por las minorías raciales, que es la incorporación de todas las minorías del mundo a los derechos universales, entre ellos los reconocidos como derechos humanos. Uno de ellos es el derecho al trabajo. ¿Qué significa esto que suscribió el Estado mexicano con la Organización Internacional del Trabajo? Significa que cualquier juicio que se entable, el juzgador tiene que resolver bajo el principio de los derechos humanos que son universales. Totalmente de acuerdo con usted y sí, efectivamente, ¿no? Lo que está en todo este apartado, que es el apartado A, ¿no? El apartado A y el apartado B, los dos apartados, principalmente el apartado A, que es lo relacionado con el trabajo en particular. El apartado B es lo relacionado con el trabajo de los trabajadores al servicio del Estado, diríamos los servidores públicos. Y esto es fundamental que esté ya establecido en nuestra Constitución política, ¿no? Es fundamental, pero también es importante que se lleve a la práctica y para eso tiene que haber un andamiaje de carácter organizativo, funcional, que haga que la justicia ya sea más expedita. Totalmente de acuerdo con usted. Y bueno, en los últimos años, desde que inició al frente de esta encomienda a nivel nacional, ha estado recorriendo todo el país, ha estado en este proceso que es innovador. Hemos visto cómo se ha democratizado, por ejemplo, la elección de líderes de grupos muy fuertes, grupos con este músculo, esta masa como el magisterio o el sector salud, y efectivamente estamos hablando de nuevos tiempos y eso lo reconocen ellos, ¿no? Sí, son nuevos tiempos, digo siempre que la reforma laboral es una de las reformas sustantivas del proyecto conocido como Cuarta Transformación Nacional. ¿Por qué? Porque fue la reforma laboral una reforma institucionalizada en consenso de ambas partes, los patrones y los trabajadores. Pero la parte más complicada eran los patrones. ¿Por qué, Efraín? Significaba varias cuestiones. La parte más aceptable fue la de modificar las juntas de conciliación y arbitraje por juzgados.
La otra, hacer el juicio más simple. Le conviene a los patrones, pero la otra parte fue la de los salarios, la del reparto de utilidades. Pero la fundamental del Estado mexicano en tiempos de la Cuarta Transformación fue la supresión del outsourcing. Eso ha cambiado muchísimo, sí, eso ha cambiado muchísimo y efectivamente, pues muchos trabajadores quedaban al aire en ese entonces en la iniciativa privada, ¿no? En Chiapas habían dos grandes empresas relacionadas una con la acuacultura y la otra con la pesca. Y tenían miles de trabajadores contratados mediante la subcontratación que nosotros conocemos como outsourcing. Se hizo famoso aquí, ¿no? Sí, lamentablemente hubo muchos despachos que crecieron, pero bueno, haciendo esta violentación a los derechos, porque los trabajadores que estaban en eso no tenían derecho a la salud ni a algún otro tipo de prestaciones que son fundamentales y sobre todo en el sector empresarial que generan todos estos dividendos, ¿no? Las prestaciones, de entrada las prestaciones, una subcontratación, primera, la jornada laboral, las horas extra, las vacaciones, el aguinaldo y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Eran cuestiones fundamentales, pero la otra era la inclusión a los servicios de la seguridad social, a los servicios de salud, a la pensión universal, a los servicios que se prestaban en el seguro social, a FORES, etcétera, ¿no? No se incluían ahí. Pues es algo que le está dejando al pueblo de México y a la clase trabajadora la Cuarta Transformación Nacional. Estoy de acuerdo con usted. Plácido Morales ha estado caminando mucho en todo el país por esta encomienda y por este compromiso, pero además no sé de dónde saca tanta pila y tanta vitamina, porque en los pocos ratos que le dejan en el centro del país o en todo el país, está en Chiapas invitado en muchísimos eventos, porque vemos que lo llaman en Comitán, lo llaman en Tapachula, lo buscan en Cintalapa, Tuxtla Gutiérrez, y anda movido. Sí, bueno, yo... Es grande el cariño de los paisanos. Sí, claro, yo vivo aquí. Yo tengo la responsabilidad de presidir el Tribunal Federal. Es tribunal, no es junta. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de lunes a viernes, porque es tribunal. Entonces, a las 7 de la noche del viernes se cierra la oficialía de partes y se abre a las 9 de la mañana del lunes. Yo ni siquiera puedo tener acceso a la presidencia del tribunal porque es un tribunal. Estamos sujetos a una normatividad, a un reglamento muy rígido. Y por lo tanto, el sábado y domingo yo puedo hacer lo que a mi derecho convenga. Pero también hago tareas, como lo dice Efraín, de difusión de la reforma laboral. Por ejemplo, ayer estuve en Chetumal y en Cancún. En Cancún, porque pasé a Cancún porque de allá volé para acá. Para estar hoy aquí estuve en una reunión sobre un curso que estamos dando para los servidores públicos del estado de Quintana Roo. Es decir, capacitando a los servidores públicos, no solo para la exigencia de sus derechos, sino para que cumplan sus obligaciones también. Que eso es importantísimo, Sí, ¿no? claro. Sí, es de dar y recibir. Claro, no nomás totalmente de dar, de acuerdo. ni de pedir. Este año es coyuntural para Chiapas y para todo México. Estamos 2023, ya empiezan todas estas carreras de 2024, pero además mañana es una fecha importante. 1 de julio y muchos van a estar en el centro del país conmemorando, respaldando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, bueno, escuchando un informe de tantos informes que da el presidente, él se comprometió a informar no solo en la obligación constitucional que tiene informar, sino informar periódicamente. Bueno, por eso está el presidente López Obrador en las mañaneras. Mañana va a dar un informe, pero es un informe conmemorativo al triunfo del movimiento del López Obradorismo. Y hace que el año pasado, exactamente en esta fecha, me preguntó un periodista nacional que se llama Héctor de Mauleón, que es muy crítico de la Cuarta Transformación. Me dijo, ¿y qué festejan? Le dije, bueno, yo respeto las posiciones en política. Alguien puede decir, puede justificar hasta el nazismo en política. Y alguien puede defender
cualquier teoría en materia política, cualquiera, el comunismo, el anarquismo, etcétera. La política es un debate continuo. Y le dije, respeto tu posición, pero es la primera vez que el pueblo de México tiene un triunfo electoral. Entonces tenemos derecho, los mexicanos, los que creemos en esto, a festejar a conmemorar el primer triunfo del pueblo de México. Totalmente. Pues muchísimas gracias, don Plácido. ¿Algo más que desea agregar a la ciudadanía que nos está escuchando, nos está viendo y esperando que nos visite nuevamente? Pues mañana es un día de reflexión, el 1 de julio, porque aparte del aniversario del triunfo del presidente López Obrador y de la mayoría del poder en ambas cámaras, es el triunfo de una idea que alcanzó un consenso de 30 millones de votos y pues debemos darle el beneficio de la duda hasta el final, incluso para los que son escépticos con esto. Los que creemos en esto, pues lo estamos viendo y lo que se ve, pues no se juzga. No se juzga. Perfecto. Muchísimas gracias, don Plácido. Esperamos verlo pronto otra vez por acá. Ojalá y tenga la oportunidad nueva. Claro que sí. Vamos a promocionar y regresamos con más en Chiapas al cierre.